Hola chicos, buenos días. Buenos días, chef. ¿Cómo están? Con sueño, chef. Ay, todos. Creo que todos. Bien. Ok, entonces, bueno, dadas las instrucciones que nos dieron la semana pasada en la junta que se hizo, entonces vamos a tener la clase de grupos y convenciones el día de hoy y el día de mañana. El viernes vamos a dejarlo para prefabricados. Ok, su examen de grupos va a ser mañana, ¿vale? De hecho, en el calendario estaban programados los exámenes justamente el miércoles y el viernes, ¿sale? Entonces, en este caso, el examen de grupos y convenciones va a ser mañana y el examen de prefabricados y conservación va a ser el día viernes. ¿Va que va? Sale. Bien. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir con esta parte que estábamos de grupos y convenciones, que es justamente la parte de organización de banquetes, ¿vale? Y ya mañana presentamos lo que es el examen. Ok. Ok. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado, creo que en esta parte, ¿no? De los invitados. No recuerdo muy bien. Puede.
Mm. Okay. Sí, nos habíamos quedado en esta parte de lo que es la elección del menú. ¿Sale? Para que, bueno, vamos a seguir desde este punto. Un segundo. Ok. Bien, entonces ya vimos algunos aspectos importantes de lo que es la organización de eventos, en este caso, u organización de banquetes. Vamos con este punto de lo que es la elección del menú, que hasta cierto punto, bueno, viene siendo de los puntos más importantes que podemos tocar en esta parte. Bueno, primero tenemos que para la elección del menú, dependerá del tipo de evento, ya sea una cena, un almuerzo, no sé, comida, etcétera, ¿no? Va a depender como de muchas cosas la elección del menú. Nos dice que si se trata de una cena, esta será más ligera. Esto es un ejemplo de cómo podemos, o de alguna idea que podemos tener para una cena. En este caso tenemos entremés o caldo, que en este caso puede hacerse en otro acto de pie, tipo cóctel, típico de bodas, etcétera. O sea, también va a depender como de la formalidad del mismo. Luego, el primer plato, que en este caso puede ser pescado, el segundo plato puede ser carne y al final el postre. Es decir, podemos tener un menú de 4 tiempos en el cual puede verse lo suficientemente vasto, pero va a ser un menú hasta cierto punto ligero. Ajá, estamos hablando de un entremés o un caldo o una sopa. Estamos hablando de un primer plato. En este caso puede ser pescado o puede ser cualquier otro platillo, pues relativamente ligero. Ajá, que pueda tener como algo que sea fácil como de digerir y que no nos caiga tan pesado para el segundo plato. En este caso el segundo plato es el que se va a considerar como plato fuerte. Y finalmente vamos a tener la parte del postre. Ajá. Tenemos que la cena elimina el primero o segundo, pero en grandes banquetes se dan todos los platos. También se debe considerar la religión y la nacionalidad de los invitados, ¿sale? Lo que, bueno, mencionábamos un poquito la clase pasada sobre la nacionalidad y la religión que tienen los invitados. En este caso, pues no es lo mismo una fiesta común y corriente que vamos a tener nosotros a una fiesta a lo mejor que van a tener, no sé, se me ocurre unos asiáticos aquí en Ciudad de México, ¿no? O sea, no es lo mismo. O en este caso también la comida que van a tener a lo mejor unos, ¿cómo se llaman? Unos judíos ortodoxos, por así llamarlo. Que también tiene mucho que ver y tiene mucha diferencia unos judíos normales a unos judíos ortodoxos. Digamos que las limitantes que tienen son todavía más grandes, ¿no? Entonces, si de por sí vamos a tener un menú, se podría decir que limitado, o un menú en este caso elaborado exclusivamente para una ocasión, si se tienen invitados especiales o si se tienen diferentes nacionalidades, pues cabe señalar que no todos consumen lo mismo, ¿no? Ok, estas son algunas recomendaciones que se pueden dar sobre cómo utilizar los vinos de manera correcta en el maridaje de un evento. Ajá. Tenemos entonces que, bueno, para este punto de los banquetes, estas son como las recomendaciones específicas que se pueden dar sobre los vinos, ¿sale? En este caso, si hablamos de entremeses,
Podemos consumir, o la recomendación es consumir vinos blancos secos, que son de fiambre, clarete o tinto ligero. Y también en este caso la recomendación, bueno, pueden ser ostras y puede ser vino blanco, ¿sale? En este caso, bueno, cuando hablamos de fiambre, clarete o de tintos ligeros, son vinos como... son muy ligeros, por así llamarlo, ¿no? O sea, son vinos en realidad muy afrutados, son vinos que tienen toques dulces, no sé, son vinos que se pueden llevar literal bien con cualquier entremés y tienen esta parte como de abrir el apetito. Ajá. Luego tenemos para las sopas y consomés, podemos consumir vino blanco, seco o tinto ligero. En este caso, la recomendación es para pescado y puede ser blanco y abocado, ¿sale? Luego tenemos para pastas y arroz. En este caso podemos consumir, si hablamos de pescados o mariscos, también podemos hablar de blancos secos. Si hablamos de carne, podemos hablar de tinto seco. Si hablamos de paella, podemos hablar de un clarete. Cuando hablamos de huevo, tenemos que podemos consumir vino blanco seco, que es como la recomendación para este tipo de alimentos. Digo, hay alimentos que nos pueden funcionar o vinos que nos pueden funcionar diferentes a todo el mundo, pero bueno, estas son las recomendaciones un poco más específicas. Luego tenemos el pescado. En el pescado podemos consumir vino blanco seco, y si el plato es fuerte, en este caso igual con pescado, podemos consumir un vino tinto ligero. Y si hablamos de carnes, tenemos que en las carnes podemos consumir tintos ligeros con carnes blancas, para carnes rojas, tinto seco, y para algunos despojos, vino rosado. Despojos hablamos de pues cualquier cosa que tenga que ver, por ejemplo, con el hígado, con el corazón, con en este caso, algunas vísceras, ¿no? Pueden ser hasta tripas, no sé, muchas cosas que se pueden, riñones, mollejas, todo ese tipo de cosas se pueden consumir en este caso con un vino rosado, que a lo mejor para muchos de ustedes no es como mucho a su agrado, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí se puede consumir con este tipo de alimentos. Por otro lado, tenemos también las carnes de caza. Ajá, en este caso, para las carnes de caza, podemos consumir vino tinto espeso o vino tinto ligero. Cualquiera de los dos funciona, no hay tanto problema. En este caso, como la carne de la caza es más fuerte, o sea, tiene un sabor más fuerte, sí necesitamos vinos que tengan mejor consistencia en boca y que tengan nos dejen un sabor o un final más largo, ¿sale? Por otro lado tenemos los quesos. En los quesos la recomendación es que sean que sean vinos rosados si son suaves o tintos si son fuertes. Aquí va a depender mucho también de qué variedades de quesos vayamos a consumir. Recordemos que todos los quesos tienen características totalmente distintas. También tenemos en esta parte las recomendaciones para algunos postres. Puede ser vino de Malvasia, que en este caso el vino de Malvasia es un vino español, ¿sale? También podemos consumir vinos dulces o vinos espumosos. Cualquiera de todos esos son correctos. Y finalmente tenemos el final de la comida, que es como para cerrar con broche de oro, perdón, la recomendación son vinos espumosos. De cualquier tipo, o sea, no exclusivamente estamos hablando de un champán, sino pues puede ser cualquier vino de cualquier tipo, pero que sea espumoso y obviamente que tenga un sabor pues agradable, ¿no? Para el final de la comida, de la cena, de lo que se haya presentado. Bien, estábamos hablando también, o vamos a hablar de esta parte de la determinación de precios y control de costos. Tenemos que, al momento de planear el menú, uno de los problemas más frecuentes consiste en determinar el precio de venta del mismo. El fijar un precio para el menú es una importante decisión, puesto que se debe tomar en cuenta el costo de inversión de insumos y así como el recurso y capital humano.
Un menú rentable es un punto crucial en el crecimiento e incluso en la sobrevivencia del restaurante o un servicio de alimentos, por lo que calcular costos y fijar precios, perdón, ok. Por lo que calcular costos y fijar precios debe hacerse de una manera profesional y de manera precisa. ¿Sale? Entonces vamos a tener que en esta parte de la determinación de los precios y costos es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el recurso humano o capital humano, en este caso que es la mano de obra y nuestro conocimiento. Desgraciadamente, eso es como un comentario, desgraciadamente en este punto de los menús o de los banquetes, por así llamarlo, a veces la gente no, o sea, a veces la gente no entiende que es un trabajo, vaya, como todos, y que en realidad esta parte de la creatividad, de la imaginación, esta parte del sentido, de la armonía que se le puede dar a un menú, pues no te la da quien sea, ¿no? O sea, desgraciadamente aquí el punto es que la gente quiere pagar menos únicamente por hacerle de comer. Digo, hacer de comer lo hace quien sea, pero alguien que te pueda brindar un menú bien hecho, un menú equilibrado, con sabores distintos, con presentación, etcétera, etcétera, digo, eso no lo hace cualquier persona. Y si tú quieres cobrar un platillo en, no sé, en 100 pesos, obviamente las personas no te lo quieren pagar, porque si no, ¿cómo te voy a pagar 100 pesos por ese platillo si ya tengo a alguien que me puede hacer algo similar por 50 pesos, ¿no? O sea, realmente aquí también depende mucho del criterio de las personas cuando te contratan, de los clientes cuando te están contratando, porque, bueno, este criterio es el que te va a dictar, pues, que en realidad te están pagando también por lo que tú sabes y no nada más por ir a hacerles de comer, ¿no? Entonces, aquí esto es un punto medular al momento de la determinación de los precios. Nos dice que otro error común es simplemente duplicar el costo de producción para establecer el precio de cada platillo. En realidad, determinar precios va más allá de eso. Aquellas cosas que deben determinar el precio de un platillo son las siguientes. En primer lugar, tenemos que desglosar cada uno de los ingredientes que conforman e identificar sus precios. Las presentaciones, las porciones por unidad, el costo de pérdida. Con esto nos referimos a que todos los ingredientes sufren pérdidas a la limpieza y la cocción, que pocas veces son tomadas en cuenta al momento de hacer cálculos, ¿sale? Esto es bien importante. Aquí hay un punto importantísimo que es lo que se mencionaba aquí al final, al costo de pérdida o el costo de merma. Pues cualquiera de las dos es correcta. El costo de pérdida o el costo de merma son correctas. Vamos a hacer un punto aquí en esta situación, cuando hablamos del costo de pérdida. Ahorita retomamos otros puntos importantes, pero cuando hablamos nosotros del costo de pérdida, nosotros hablamos sobre un factor que se debe de tomar en cuenta a la hora de, primero, estandarizar y segundo, costear una receta. No sé si ustedes ya habían escuchado esta parte del costo de pérdida o si lo habían aplicado cuando realizaban sus costeos de receta, chicos. No sé si se acuerden de esa parte, si vieron esa parte del costo de pérdida. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de esa parte del costo de pérdida? No, chef. No, nadie. Ok. Bueno, a ver, vamos desde este punto. El costo de pérdida, digamos que cuando nosotros hablamos de un costeo muchísimo más específico de recetas, es porque vamos a hablar de todas aquellas mermas y todas aquellas pérdidas que vamos a tener del 100% de un producto.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que ustedes están haciendo, no sé, X preparación con, no sé, se me ocurre un omelette, ¿sale? Así, algo tan sencillo, un omelette. Estamos hablando de que es un omelette de verduras, a lo mejor, no sé, se me ocurre que lleve cebolla, se me ocurre que lleve a lo mejor champiñones, chile morrón y en este caso, pues el huevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros comúnmente cuando costeamos recetas de este tipo, lo que hacemos es que decimos, ok, vamos a ocupar a lo mejor 2 huevos, que es lo equivalente aproximado a 120 gramos. Vamos a ocupar a lo mejor un champiñón. Vamos a ocupar, a lo mejor se me ocurre medio jitomate y vamos a ocupar, no sé, se me ocurre un cuarto de unidad de chile morrón, ¿no? A lo mejor es lo que se me ocurre ahorita. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú lo costeas de manera normal, dices, ok, entonces el kilo de huevo está en tanto, ¿no? En 20 pesos. El kilo de jitomate a lo mejor está en 15. El kilo de champiñón a lo mejor está en 60 y el kilo de morrón a lo mejor está en 40, ¿no? Un ejemplo. Entonces tú únicamente pues te dedicas a sacar como el tanto por ciento o el porcentaje del kilo que estás utilizando y pues le das su valor y a final de cuentas, bueno, ahí tienes ya tu receta que a lo mejor te alcanza para hacer, no sé, un omelette, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parte del costo de pérdida? En el costo de pérdida nosotros vamos a hablar del costo de merma o en este caso la merma del producto. Recordemos que aquí hay un punto importante, no todos los productos funcionan al 100% para el consumo. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo comerte a lo mejor, no sé, se me ocurre un plátano, ajá, que a lo mejor comerte, se me ocurre un durazno. Que ustedes van a decir, pues, ¿por qué no es lo mismo, no? No es lo mismo porque en el caso del plátano, el 100% de una unidad, vamos a suponer que una unidad de plátano te pesa aproximadamente, no sé, 170 gramos, ¿no? Entonces, de esos 170 gramos, tenemos que su 100% es toda la unidad. Pero lo que nosotros nos comemos normalmente es únicamente la pulpa, la parte de en medio. Eso quiere decir que de ese 100% de ese plátano, aproximadamente se me ocurre, más o menos por hacer un cálculo, se me ocurre que más o menos entre el 17 y el 20% corresponden a la cáscara. Y la cáscara no sirve para el consumo. Entonces, si una pieza de plátano normalmente te cuesta, no sé, se me ocurre, vamos a suponer que de esos 170 gramos, una pieza te cuesta 9 pesos, ajá, vamos a tener que, si le quitamos ese 20% a esos 9 pesos, puede que a lo mejor nos queden aproximadamente, no sé, se me ocurre 7.50, ¿no? Y entonces lo que tú vas a estar ocupando son 7.50, pero ese 1.50 que tienes ya es como un costo de pérdida. Entonces ese costo de pérdida es el que tú tienes que utilizar para sumarlo a los costos o al precio de venta final. Y entonces en este caso vas a tener un precio final más acertado y una ganancia más acertada en cuanto a todos tus productos y en cuanto al producto que estás ofreciendo. En este caso, volviendo al ejemplo de lo que tenemos del omelette, vamos a tener que un huevo pesa aproximadamente 60 gramos. Entonces, si pesa 60 gramos, el 100% del huevo es toda la unidad. El cascarón más o menos representa igual entre el 20 y el 25% del total del peso del huevo. Entonces, si pesa 60 gramos y es el 100%, si le quitamos el 20% aproximadamente,
vamos a quitarle entre un 10 y un 15%. Entonces vamos a tener que una unidad de huevo, lo que nosotros nos vamos a consumir aproximadamente es entre el 80 y el 85%. Entonces ya no nos vamos a comer 60 gramos, nos vamos a comer aproximadamente, no sé, 50 gramos, más o menos por ahí así. O sea, es un peso de 50 gramos. Y entonces a eso tenemos que quitarle el costo de ese tanto por ciento, y ese costo de ese tanto por ciento se lo tenemos que sumar a o se lo tenemos que integrar a la parte del costo de ventas. No sé si sí me di a explicar o no me di a explicar, chicos. ¿Sí me entendieron a lo que les dije o no me entendieron a lo que les dije? Sí, chef. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es así es, de esa forma es como va a funcionar esta parte del costo de pérdida. Y eso con cada uno de los pues, alimentos que van a componer como tal un platillo. Hablemos de cualquier alimento, ¿eh? Podemos hablar de cilantro, podemos hablar de huevo, podemos hablar de toronjas, podemos hablar de, no sé, se me ocurre, no sé, de la misma costilla. Por ejemplo, si nosotros hablamos de costilla de cerdo, con hueso, obviamente el kilo de costilla de cerdo con hueso te cuesta tanto, ¿no? Vamos a suponer que el kilo te cuesta como 120 pesos más o menos, el kilo de costilla. Pero eso quítale la merma, o sea, la merma es todo el hueso. Estamos hablando de que en el caso de la costilla, más o menos la merma o el costo de pérdida es aproximadamente de entre el 40 y el 50% del producto, porque el hueso pesa bastante. Entonces, en sí lo que estás consumiendo o lo que se está consumiendo únicamente es entre el 40 y el 50% como tal de la carne. Y a eso hay que sumarle pues el costo de recuperación o el costo de pérdida, que es a lo que equivale pues la cantidad del hueso, ¿no? Entonces, bueno, así es como va a funcionar esta parte del costo de pérdida. Bien, otra parte importante que nos menciona aquí, o un error muy grande, es justamente lo que nos dice de únicamente duplicar el costo. O sea, para nosotros o para todas las personas es bien fácil y bien sencillo decir, no, pues únicamente voy a duplicarle el costo. O sea, si a mí me costó, no sé, si a mí me sale hacer, se me ocurre, no sé, lo que comúnmente hacen, ¿no? Si a mí me cuesta a lo mejor venderte un borrego en barbacoa, más o menos regularmente te lo venden como entre 5,000 y 6,000 pesos aproximadamente, si no mal recuerdo. Por ahí así más o menos, depende del tamaño del borrego, ¿no? Pero bueno, o sea, más o menos eso es lo que cobran ellos, porque a ellos, pues comúnmente el animal se los venden como en 1,000, 1,500, y entonces de ahí, pues lo que ocupen, que arroz, que esto, que el otro, y pues más o menos ellos se pueden gastar, ¿qué será? Como 3,000 pesos en hacer la barbacoa, y es bien fácil decir, no, pues lo voy a vender en 2,500, o lo voy a vender, perdón, en 5,500, o lo voy a vender en 5,000, o lo voy a vender en 6,000 pesos. Únicamente pues le voy a ganar tanto. ¿Por qué? Pues porque simplemente les dio gana hacerlo de esa forma. Y no es que esté mal, digo, a final de cuentas estás teniendo un margen de ganancia. El problema aquí es que no estás teniendo el margen de ganancia correcto. Y el margen de ganancia correcto va a depender del porcentaje de ganancia que tú quieras obtener a partir de, pues sí, de lo que sabes o del buen costeo de las recetas. Digo, si nos ponemos quisquillosos, pudiera ser que hasta, no sé, si hasta que tu margen de ganancia pueda ser hasta bueno, más grande si es que vendes barbacoa, ¿no? O sea, realmente puede ser todavía más grande, pero bueno, más o menos nosotros conocemos los estándares de toda la zona y sabemos que a lo mejor un borrego te cuesta tanto. Y si te disparas más, pues ya nadie te lo va a comprar, porque al final de cuentas hay muchas personas que hacen lo mismo por menos precio, ¿no? Entonces, esta parte de la determinación bueno, de los precios, ajá, no nada más se trata de duplicar el precio porque pues sí, ¿no? Entonces, ese es un error muy importante que se debe de tomar en cuenta para la determinación de los precios. Por otro lado, pues bueno, lo que les mencionaba anteriormente, la parte del conocimiento, en este caso las presentaciones de los platos son muy importantes.
Y las porciones también juegan un papel muy interesante en todo esto, en todo este rollo, ¿no? Cuando hablamos principalmente de las carnes, porque es como lo que más, pues lo que más costo lleva dentro de la organización del menú. Hablamos de cualquier carne, ¿eh? Podemos hablar de atún, podemos hablar de salmón, podemos hablar de pollo, podemos hablar no sé, de lo que sea, ¿sí? De filete de res, de lomo de cerdo, lo que ustedes quieran. O sea, va a depender mucho también la presentación, el platillo que nosotros estamos montando para saber cuál es la porción que aproximadamente debemos tener. Para ello también recordemos que existen ya estandarizaciones ya previamente pues delimitadas o fijadas, y estas estandarizaciones en cuanto a las porciones, pues bueno, siempre se deben de tomar en cuenta y siempre se deben de llevar a cabo, ¿sale? Porque una porción es como lo más importante que debes de tomar en cuenta al momento de realizar un costeo. Porque no es lo mismo de que tú digas, ah, ok, ¿sabes qué? Pues mira, te voy a vender el cubierto del menú. A lo mejor se me ocurre no sé, se me ocurre barato. A lo mejor te lo voy a vender en 70 pesos, ¿no? Te voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a vender el cubierto de menú en 70 pesos y pues nada, simplemente te voy a dar 3 tiempos y esos 3 tiempos te incluye un plato con carne, el que tú quieras, y pues bien montado, bien vasto y no sé qué, ¿no? Híjole, entonces llega el día del evento y dice, ¿sabes qué? Pues necesito, en lugar de ocupar, no sé, 20 kilos de carne, pues definitivamente necesito 40. Y entonces ya te gastaste el doble. ¿Por qué? Pues porque nada más le dijiste como ver basto, pues entonces ya ahí te desfalcaste. ¿Vale? O sea, ya no tuviste como un costeo adecuado porque pues ya no tienes una porción, ya no estás estandarizando como tal tu receta. Entonces, en este caso, siempre que ustedes vayan a brindar una cotización, si es que ustedes se dedican a esto o pretenden hacerlo, siempre que ustedes vayan a brindar una cotización o vayan a dar una prueba de menú, lo ideal es que siempre deben de decir cuál es la cantidad que debe de tener el plato. Por ejemplo, si ustedes o sea, están teniendo como su prueba de menú, a los invitados les vas a decir, ¿sabes qué? Mira, este va a ser tu plato de entrada y son aproximadamente, no sé, 200 mililitros o, sí, aproximadamente 200 mililitros a lo mejor de crema, ¿no? O de consomé o de alguna sopa, 200 mililitros, ¿no? Un ejemplo. Y posteriormente a lo mejor les presentas un plato con pasta y les dices, ok, el plato con pasta, pues bueno, es una entrada, entonces este plato aproximadamente se va a componer de 150 gramos, ¿no? Sí, 150 gramos de pasta y pues bueno, ahí está. Y bueno, el plato fuerte, pues esta es la presentación y a lo mejor en el plato fuerte lo que va a pasar es que pues te voy a ofrecer, no sé, 120, entre 120 y 150 gramos de porción de proteína más sus guarniciones, ¿no? Entonces tú ya estás siendo claro y ya le estás dejando al cliente qué es lo que le vas a ofrecer. Ajá. Porque, pues bueno, tampoco se vale que nosotros seamos injustos con el cliente o que también el cliente quiera aprovecharse y pedir, bueno, grandes cantidades en este caso, de comida, ¿no? Entonces sí es muy importante esta parte. Eh, Vuelvo a repetir, es muy importante entonces el desglose de todo esto para que nosotros podamos tener un mejor precio y un precio más aterrizado de lo que se pretende. Bien, tenemos que entonces, después de tener el costo neto de la elaboración del platillo, es necesario tomar en cuenta los gastos mensuales de operación del establecimiento, tales como la renta, la luz, el agua, administración y nómina. Obtener el costo de operación diario y asignar un porcentaje razonable a cada platillo. ¿Sale? A ver, entonces aquí hay un punto muy importante. No únicamente se trata de decir, ok, a mí me cuesta tanto, quiero ganarle el 40% y hasta ahí. Esta parte regularmente en la estandarización de las recetas lo conocemos como los costos fijos y costos variables. Va a depender de mucho, pero regularmente se asienta más como la parte de costos fijos. ¿Sale? Entonces, en esta parte de los costos fijos también tenemos que se le debe de asignar un tanto por ciento y este tanto por ciento tiene que ser pues muy específico.
¿sale? Porque ese tanto por ciento es el que nos va a permitir a nosotros tener un margen de ganancia y que esa ganancia sea hasta cierto punto, vaya, que tengamos una ganancia neta. Ajá. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos ofrecer X platillo en 100 pesos, a lo mejor dices, ok, quiero ganarle a lo mejor quiero ganarle a lo mejor el 100% o el 150% del platillo, ¿no? Entonces, si a mí me cuesta hacerlo 50 pesos, pues entonces lo voy a poder vender en 120 pesos, ¿no? Ah, pero eso súmale entonces todos los costos, a eso súmale entonces todos los costos fijos, a eso súmale entonces todos los costos variables, ajá, y entonces ya no vamos a tener, ya no vamos a tener a lo mejor 120 pesos. Entonces vamos a tener que a lo mejor el plato ya se va a vender en 150 o 160 pesos. Ajá. Y a eso hay que integrarle lo que nos dice ahí sobre el costo de elaboración, en este caso también lo que es nuestra mano de obra. Ajá, nuestra mano de obra, pues bueno, ahí nos dice que se puede recomendar que sea entre el 35 y el 40%. Entonces, un plato que a lo mejor te cuesta a ti hacer los 50 pesos, lo puedes vender en cerca de 180 pesos aproximadamente, sin problema. Ajá, y es más o menos el costo de un platillo que comúnmente nosotros encontramos en X restaurante, ¿no? En el restaurante que sea, por ejemplo, ustedes van al Tox, ustedes pueden encontrarse una sopa de tortilla por 120 pesos, ¿no? O por 150 pesos. Y dices, ok, pues bueno, lo pago, ¿no? No está tan mal. Y así es como funciona. Es por eso que en algunos restaurantes o los restaurantes como bien establecidos, algunos costos de unos platillos son relativamente elevados, pero son costeables para las personas. O sea, todavía es como muy considerable para una persona. Porque regularmente, ¿cuánto te puede costar? Ahora sí que no hay plato más sencillo que a lo mejor una sopa de tortilla. ¿Cuánto te puede costar a ti hacer una sopa de tortilla? Si nos ponemos estrictos y si nos ponemos todavía, pues digamos todavía tomando en cuenta a lo mejor unos productos de calidad, una sopa de tortilla sin bronca, a cada quien nos puede salir a hacerla en 15 pesos. Real, ¿eh? O sea, sin problema. ¿Qué es lo básico de la sopa de tortilla? Obviamente es la tortilla frita y bueno, el caldillo, ¿no? El caldillo que a lo mejor por ahí puede tener unas 2, 3 piezas de chile seco, cebolla, ajo, por ahí hay quienes le ponen jitomate, hay quienes no, y una base de fondo, ¿no? En este caso. Entonces, sin problema, un plato de sopa de tortilla hecho por ustedes les puede costar 15 pesos. Y hay instituciones, o bueno, no instituciones, sino restaurantes que te lo venden, les digo, hasta en 120 o 150 pesos, según sea el caso. Bien, 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 una sopa de tortilla a lo mejor la puedes conseguir hasta en 80 pesos, 70 pesos. Pero, si se dan cuenta, el margen de ganancia es bastante amplio, porque estamos hablando de que si a ti te cuesta hacerlo 15 pesos, imagínense las personas o los restaurantes que lo venden en 120, es un margen de ganancia enorme. Ajá. Entonces, eso va a pasar con todos y cada uno de los platillos. Y no solo eso, sino también como se podría decir que la popularidad o o la clase de algún platillo también es muy importante para el establecimiento del costo. Ajá. O sea, no es lo mismo, se escucha muy chistoso, ¿no? Pero no es lo mismo que vayas a un restaurante y pidas una milanesa con ensalada, que vayas a un restaurante y pidas a lo mejor, no sé, se me ocurre un corte de carne, aunque sea súper delgado y que tenga una ensalada. O sea, una milanesa con ensalada te la van a vender en 70, máximo 90 pesos. Un corte de carne X, el más X del mundo, lo van a conseguir por muy barato en, no sé, 220 pesos aproximadamente. ¿Sale? Entonces, bueno, sí es como un factor muy importante todo eso. Bien, chicos, vamos a dejarle ahorita hasta aquí, y los veo de regreso en 5 minutos. Son 7:50, los veo de regreso 7:55. Sí, chef.
Bien, vamos a seguir donde nos habíamos quedado. Muy bien. Entonces, bueno, estábamos hablando justamente de esos márgenes de ganancia o el porcentaje de ganancia que podemos tener con respecto pues a X platillo, ¿no? Tenemos entonces que nos dice que se debe agregar un porcentaje de unidad y se recomienda entre un 35 y un 40% de la suma del costo de elaboración y de los gastos de operación, ¿sale? En este caso, pues bueno, va a depender ya de nosotros. Hay quienes son muy manchados o hay pues, restaurantes que sí son muy manchados y que en realidad pues te sale muy caro, ¿no? O sea, estamos hablando ya de restaurantes ubicados en zonas como muy específicas, restaurantes que pues son como de mucha clase, por así decirlo. Y pues nada, o sea, este tipo de restaurantes son los que se pueden dar el lujo pues de poner estos precios. Sí, digo, se va a escuchar feo, ¿no? Pero no es lo mismo comer en un restaurante de muy buena calidad que está aquí en Texcoco, que en un restaurante a lo mejor que está en, no sé, se me ocurre en Polanco, ¿no? Por así decirlo. Ajá. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te va a dar como cierto estatus, te va a dar cierta clase, pues obviamente lo vas a poder presumir en redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, a final de cuentas son ciertos aspectos, pues banales, a lo mejor que nos puede dar el hecho de consumir alimentos en ese tipo de lugares, ¿no? Digo, que si hay lugares muy específicos y exclusivos que te venden alimentos exageradamente buenos, pero también el costo, híjole, es como muy disparado, ¿no? Tenemos que entonces en el mercado de servicio de alimentos se acostumbra y se recomienda que el costo del menú se haga por persona. Es decir, al momento de elaborar un menú de determinado número de tiempos, podamos costear de manera adecuada y conveniente los alimentos ofrecidos, ¿sale? Eso siempre va a ser lo recomendable, siempre, siempre, siempre va a ser lo recomendable. Existen personas que no lo hacen de esa forma, pero pues bueno, no es que esté mal, pero al final de cuentas, lo mejor en cuanto a llevar un costeo específico, pues es hacerlo de modo personal. Ahora, en este punto también me parece que, bueno, lo que es la repostería o la pastelería, también tiene esa característica. Si ustedes van a cualquier parte de Ciudad de México, si ustedes van y preguntan sobre un pastel, lo primero que te van a preguntar es ¿para cuántas personas? O sea, aquí el punto es, te lo costean por persona, sea el pastel o el postre o lo que sea, te lo costean por persona. Ya también existe también existe una estandarización aproximada de lo que es una porción de pastel por persona. Ajá. Si yo no mal recuerdo, me parece que la parte de repostería o de pastelería, me parece que la porción aproximadamente va como entre los 150 gramos aproximadamente. Así, y eso como máximo. Estamos hablando de un postre. Ajá, entonces más o menos son 120 gramos. Y eso obviamente ahí ya tienen que hacer su ejercicio para poder delimitar el costo pues, del producto, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ya darte el costo final de un pastel, que a lo mejor es para 30 personas, ¿no?
Entonces, pues bueno, así es como funciona también esa parte. Lo ideal es que todo alimento, hablando ¿cómo se llama? Pues sí, de un banquete normal o de un menú de 3 tiempos, 4 tiempos, hablando de un pastel o de postres, se tenga que costear de manera individual. Lo mismo va a pasar también con los bocadillos, ¿sale? Aquí también existe una estandarización. Bueno, esto también tómenlo en cuenta. La estandarización de los bocadillos también es muy importante. Se llaman bocadillos porque se supone que puedes consumirlos de un solo bocado y por eso llevan el nombre de bocadillos. Ahora bien, el punto es el siguiente. Para que tú puedas dar un aproximado de un número de bocadillos para un evento, obviamente tienes que saber el número de personas, pero existe una estandarización básica para bocadillos de un evento. Y eso lo vas a tomar en cuenta también por persona. Es decir, de esta forma funciona de la siguiente manera. Una persona, ¿cuántos bocadillos se puede comer aproximadamente? Ahora, cada quien conoce su producto. Supongamos que nosotros somos una empresa de catering y entonces a lo mejor nuestros bocadillos son justamente del tamaño de un bocado, ajá, y obviamente, ¿cuál es la cantidad mínima que se puede comer una persona? Vamos a hablar a lo mejor de una chica. Digo, un hombre se puede comer hasta 20 bocadillos sin problema, pero por ejemplo vamos a hablar de una chica. Una chica que a lo mejor se cuida, come bien y no come como productos en exageración, pues sí, ¿no? Digo, un hombre puede comerse 20 bocadillos sin problema, Carlos. O sea, de verdad, fácil, sencillo. Pero vuelvo a repetir, en el caso de una chica que se cuida, etcétera, regularmente se come, híjole, no sé, 2, 3, máximo 3 bocadillos. Ajá. De verdad, máximo 3 bocadillos. Y eso, pues no sé, pero pues, es lo que se comen aproximadamente. Entonces, para que ustedes hagan su ejercicio aproximado del costo por persona, o hasta medio bocadillo, sí es cierto. Sí, ahí lo comenta Wandari. Sí hay chicas que se comen uno o se comen la mitad de uno y la mitad de otro y de ahí ya los dejan, ¿no? O sea, realmente también depende de mucho. Pero una estandarización aproximada para las personas, en cuanto a las personas para bocadillos, son entre 3 y 4 bocadillos. Si ya se quieren ver muy espléndidos, pueden ser hasta 5 bocadillos por persona. Ajá. Entonces, el costo por persona para la elaboración de bocadillos va a depender, o bueno, la recomendación va a ser a partir de X número o X cantidad. Por ejemplo, si alguien llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Necesito, mira, voy a tener a lo mejor un evento o un congreso de, no sé, 200 personas, ¿no? De 300 personas. Entonces ustedes ya tienen que hacer su ejercicio y van a decir, ok, a ver, entonces, si van a ser, no sé, 300 personas, ajá, y yo voy a ofrecer a lo mejor, vamos a ponerle 4 bocadillos por persona, ¿no? O es más, no, yo siento que hasta 4 son mucho. 3 bocadillos por persona, ¿no? Entonces vamos a hablar de que nosotros vamos a ofrecerle una cantidad de 900 bocadillos. Ajá. Obviamente el bocadillo se cobra por individual, o sea, no se cobra en este caso por persona, sino se cobra por individual. Pero el ejercicio sí lo tienes que hacer por persona. No sé si me di a entender en ese punto. O sea, para que pueda ser costeable para ustedes, tienen que hacer un ejercicio aproximado. O sea, tú no puedes llegar y decirle a la persona que te dice, necesito 300 bocadillos, perdón, va a ser un evento para 300 personas, no puedes llegar y decirle, sí, pues yo te ofrezco, pues no sé, ¿te parecen 1500 bocadillos? O sea, es como, número uno, obviamente las personas que te contratan, si ya saben o ya se han dedicado a organizar este tipo de eventos,
pues obviamente te van a ver feo y te van a decir, ¿cómo me vas a ofrecer 1500 bocadillos, ¿no? Para 300 personas. O sea, como, ¿por qué? O sea, ¿en qué te basas, no? Aquí debes de tener como tus argumentos específicos. Y obviamente sí le puedes decir, ¿sabes qué? Ok, a ver, son 300 personas, vale. De esas 300 personas, yo te ofrezco, no sé, un total de a lo mejor, no sé, 1000, entre 900 y 1000 bocadillos. Y a lo mejor te ofrezco tantos salados, te ofrezco tantos dulces, te ofrezco, no sé, de esos salados te ofrezco una variedad de 5 diferentes y de dulces te ofrezco otra variedad de otros 5 diferentes, ¿no? Entonces estamos hablando de que van a ser, no sé, 60 bocadillos de cada tipo hasta que lleguemos a lo mejor a los 900 bocadillos o a los 1000 bocadillos. Ajá. Entonces ya las personas van a decir, ok, y si alcanza, y ya más o menos tú les comentas, ¿no? Les dices, ok, mira, podemos contemplar a lo mejor, no sé, un total de 3 bocadillos por persona. Hay quienes se van a comer 3 bocadillos, hay quienes se van a comer uno, hay quienes se van a comer 2. Y para los que no se van a comer, o bueno, para los que comen más de 3 bocadillos, pues están los bocadillos que van a dejar en las otras personas. O sea, tú puedes contemplar ya ese punto, ya digamos que tu mente trabaja en ello. Ajá. De que de esas 300 personas, no todas las 300 se van a consumir sus 3 bocadillos. Al menos 50 o al menos 40 se van a comer 1 o 2 bocadillos, ¿sale? Y entonces ya vas a tener ese restante, y ese restante es lo que quizá una persona u otra puede consumirse de más. Es un ejercicio así como muy rápido, ¿no? Pero sí tendríamos que hacer como el ejercicio más específico, porque también depende del tipo de bocadillo que tú puedas ofrecer. O sea, no es lo mismo ofrecer galletas con ensalada, porque la gente va a decir, ok, pues bueno, galletas con ensalada, ¿no? Ya me comí 3 y luego no pasa nada. Que a lo mejor puedas ofrecer, no sé, un canapé vasto, que a lo mejor tenga por ahí carne, que a lo mejor tenga por ahí verdura, y que ese bocadillo no te lo puedas comer de un bocadillo, sino de 2. Ajá. Entonces, va a depender mucho de ese factor o de ese punto importante que nosotros podamos tomar en cuenta para que nosotros podamos ofrecer el costeo, pues en este caso de los bocadillos. Pero lo ideal es que siempre, 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 siempre se tiene que tomar en cuenta el costo por persona. Y vuelvo a repetir, en el caso de los bocadillos, no es que no estemos dando el costo por persona, lo estamos dando. El problema es que no te estoy cobrando nada más por persona, o sea, no te estoy diciendo, ok, pues de los 300 personas te voy a cobrar a lo mejor el cubierto por X número de bocadillos en, no sé, 70 pesos, ¿no? Un ejemplo. Porque la realidad es que no conviene. En el caso de los bocadillos no conviene costearlo de esa forma. Porque a veces un solo bocadillo te puede costar 40 pesos o 50 pesos. Ahí ya va a depender de la inteligencia que tengas al momento de brindar tu costeo en cuanto a los bocadillos. Digo, si estamos hablando de un pastel, pues se les da el número, ¿no? O sea, ¿sabes qué? 30 personas el pastel, ok, pues te salen tanto, ¿no? O si estamos hablando de un banquete, no, pues van a ser 200 personas. Ah, sí, pues el cubierto te lo dejo en 120 pesos, ¿no? X. Entonces, bueno, así es como va a funcionar esta parte. Bien, por otro lado, ok, nos vamos ya a la siguiente. ¿Sale? Ok, entonces tenemos nos dice aquí que después de la elección del menú, el cliente tiene el derecho de recibir un presupuesto de aquello que está solicitando para su evento o banquete. En este caso, este es un formato estándar donde se especifican algunos puntos importantes que el cliente debe conocer. Y cómo se puede observar y cómo se menciona con anterioridad, el precio del menú se hace por persona. ¿Sale? Nada más es como un ejemplo pues de un presupuesto, ¿no? Lo que en realidad podemos hacer. Digo, hay muchos formatos de presupuesto, muchos, pero estos son como los datos importantes o los datos básicos que debe de tener como nuestro formato o nuestra hoja de presupuesto. En este caso, pues bueno, para que nosotros podamos tener un control interno, debemos de tener la página, debemos de tener la fecha, ¿sale? O el número de folio, en este caso, ¿sale?
En este caso puede ser página o número de folio, es decir, el número pues de impresión que se está tomando en cuenta. Luego tenemos la parte del número de presupuesto, es decir, si es el 1, el 2, el 3, el 4, según cómo nosotros llevemos nuestro ejercicio, ¿cómo se le dice? Nuestro ejercicio financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor nosotros somos una empresa de banquetes o somos una empresa pues de catering, y entonces nosotros, a lo mejor para poder hacer nuestro corte del mes o bimestral o trimestral, necesitamos obviamente tener nuestro número de presupuesto. Y a partir de eso, pues bueno, hacer los ejercicios adecuados para poder tener nuestro margen de ganancia, ya sea mensual, ya sea bimestral, ya sea trimestral, o sea, todo va a depender. También es importante que se tenga la fecha del evento y la actividad. Bueno, hora de la actividad, en este caso, tendría que ser, bueno, si es una cena, una comida, un coffee break. Perdón, pero con el horario específico, ¿sale? El horario específico sí tendría que ser como importante que nosotros lo acomodemos en esta parte. Luego también tenemos el código del cliente. Bueno, ya va a depender, ¿no? Digo, si somos una empresa muy, muy grande, pues también hay clientes que ya los tenemos por código. Estamos hablando de que son clientes, de que ya son clientes constantes, que ya pertenecen a nuestra base de datos y que a lo mejor ahora te dice, ¿sabes qué? Pues mira, soy yo, Juanito Pérez, de tal empresa y pues esta vez quiero un coffee break a tal hora y para tal día quiero tal cosa a tal hora, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos ya tienen un código de cliente. ¿Por qué? Pues porque son clientes que ya tenemos registrados en el sistema y únicamente los buscamos y los encontramos por código y es más fácil que hacerlo que por nombre. Luego tenemos la parte de lo solicitado. Perdón, tenemos la parte de lo solicitado. Tenemos el responsable de la cuenta, tenemos la dirección, número de dirección, el número de invitados, el vendedor, en este caso que es la persona que se está encargando de pues hacer la venta del banquete, la forma de pago, el depósito, en este caso si es que va a existir algún depósito, teléfono, en este caso, en este formato todavía aparece fax, que ahorita, pues bueno, ya casi no se utiliza el fax, tendría que ser más como teléfono o correo electrónico y la asistencia mínima. Hay personas o hay empresas de catering que sí te piden una asistencia mínima, ¿sale? Se dan el lujo de hacerlo ya como de una asistencia mínima. ¿Por qué? Pues por el número de personas a lo mejor o de trabajadores que ya tienen en este tipo de empresas. Ajá, porque si no, no es costeable para ellos. Entonces, si hay empresas que te dicen, ok, ¿sabes qué? Pues mira, yo sí te hago eventos, pero pues lo mínimo que te puedo hacer son 50 o 100 personas, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sale? Entonces, bueno, eso ya va a depender del tipo de empresa de catering que tengamos. Bien, por otro lado tenemos la hora del servicio, tenemos la descripción del menú, en este caso pues podemos meter si es un coffee break, perdón, si es una cena elegante, si es un desayuno, no lo sé. O sea, ya la descripción del menú va a depender ahí. Y el precio por persona, ¿sale? En este caso, pues lo ideal es que el menú ya lo tengamos establecido por persona, que es lo que les mencionaba hace un ratito, que es lo que en el medio comúnmente se le conoce como cubierto, ¿sale? Es el costo del cubierto. Luego vamos a tener algunas observaciones, algunas observaciones de montaje también, observaciones de bebidas y observaciones de equipo. Estas observaciones se van a hacer una vez que se presente el menú de degustación. Ajá. Por ejemplo, si ustedes o bueno, nosotros como empresa de catering nos están contratando a lo mejor de un menú de 3 tiempos, más no sé, una bebida de cortesía más barra libre de coctelería, ¿no? Un ejemplo. Entonces, bueno, ahí sí ya debes de tener tus costeos bien definidos, todo el rollo, y se deben de tener las observaciones adecuadas. Por ejemplo, a lo mejor cuando tú estás presentando el menú o estás dando como la degustación del menú, lo que vas a hacer es que pues, tienes un montaje, ¿no? Dices, ok, pues mira, el montaje se ve, tiene altura, está bonito todo el rollo, ¿no? Y a lo mejor el que te está contratando
te dice, ¿sabes qué? Mira, sí se ve precioso, se ve muy bonito y todo, pero pues la verdad es que no me funciona. ¿Por qué? Porque la comida está, perdón, la cocina provisional va a estar en tal espacio y pues el mesero tiene que caminar un poquito y entonces de donde sale a lo que llega, pues ya se cayó a lo mejor la presentación que habías hecho, ¿no? O el montaje que tenías pensado. Entonces yo diría que hicieras a lo mejor algo más sencillo. Ah, ok. Entonces ya tomas nota y lo pones en esta parte de las observaciones. Lo mismo va a pasar con las bebidas, lo mismo va a pasar con el equipo. En este caso, cuando hablamos de equipo, vamos a hablar de todo el plaqué y de toda la cristalería. Ajá, entonces, obviamente si cuentas con variedades como de cristalería o de plaqué, pues se le puede dar la opción también al cliente, ¿no? A lo mejor tú se lo presentaste, no sé, en un plato liso imperial y el cliente te dice, ¿sabes qué? Pues yo no lo quiero en plato liso imperial, yo lo quiero a lo mejor en un plato transparente. Ajá, entonces, bueno, se toman las observaciones, se ponen las observaciones sobre el equipo, etcétera, etcétera, y ya para tener como definido qué es lo que quiere el cliente y cuál es el presupuesto que tendría, ¿sale? ¿Cuánto le saldría llevar a cabo este evento? Obviamente se firma por enterado de ambas partes y pues bueno, se tiene ya el presupuesto listo. ¿Sale? Digo, más o menos, estos son los puntos que se tienen que tomar en cuenta al momento de elaborar un presupuesto. También su formato de presupuesto ya va a depender mucho de ustedes, si es que se quieren dedicar a este punto. En este caso también vamos a hablar de que existe un personal de banquetes. El personal de banquetes va a estar compuesto de la siguiente forma. Vamos a tener primero el gerente o director de banquetes. Posteriormente vamos a tener al gerente de ventas. ¿Sale? Ok, ¿por qué están por encima estas personas? O sea, dices, ok, voy a hacer un banquete, pero pues no tendría que ser el chef, el bueno. Sí y no, ¿sale? En este caso, hay personas que llevan la gestión por detrás de, cuando estamos hablando de una empresa de catering, hay personas que llevan la gestión de esta empresa, pues, tras bambalinas, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a tener gerentes o directores de banquetes que son los que se van a encargar de literalmente toda la organización de los banquetes, las compras, etcétera. Y los gerentes de ventas, o en este caso los trabajadores de ventas, que son aquellas personas que se van a dedicar a vender justamente el producto. Son aquellas con quien van a llegar o se van a dirigir las personas y van a decir, ok, ¿sabes qué? Me interesa tu empresa de banquetes, ¿qué me puedes ofrecer, no? O de qué se compone. Y entonces ya los gerentes de ventas o los trabajadores de ventas se van a encargar de dar como una descripción específica de todo. ¿Sale? O sea, son quienes van a decir, mira, pues mira, nosotros te ofrecemos esto y hacemos esto y tenemos tantos menús y tenemos X cantidad de platillos y nosotros te podemos ayudar en la organización de esto, bla, 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 ¿no? Literal es vender, 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 vender. Y posteriormente ya tenemos los otros puestos de trabajo o los otros niveles de jerarquía que son, en este caso, el chef y el capitán. No es que el capitán tenga la misma importancia que el chef. Digo, no es por otra cosa, pero tiene más peso en este caso el puesto del chef que el puesto del capitán. Pero tras ubicados en un nivel jerárquico se encuentran en el mismo punto. ¿Y por qué? No tanto que uno sea mejor que otro. Aquí el punto es que ambos tienen que trabajar de la mano. El capitán, en este caso, es el encargado o la persona encargada del servicio. Esta persona tiene que trabajar en función de lo que pueda hacer el chef en la cocina. Por ejemplo, si el chef te dice, ¿sabes qué? O sea, el capitán y el chef siempre tienen como una relación muy cercana. O sea, siempre están en constante comunicación. Porque si no sucede de esa forma, lo que va a pasar es que el evento puede ser un fracaso. ¿Y por qué tan tajante al decir que puede ser un fracaso? Porque, bueno, es verdad. ¿Qué pasaría si un chef dice, ok, pues mira, yo voy a ofrecer, a lo mejor se me ocurre, no sé, un caldo tlalpeño
y se me ocurre ofrecer a lo mejor, no sé, un corte de carne y se me ocurre a lo mejor una pasta X, ¿no? Y entonces el capitán de meseros te dice, ok, pues sí, no hay problema. Eso es lo que va a presentar. Y entonces el día del evento, el capitán de meseros te sale con que, híjole, no trajo tazones hondos para el caldo, ¿no? Y lo va a presentar como en un plato semi extendido. Es algo ilógico, ¿no? O sea, son pequeñas cosas que a lo mejor pueden sonar tan muy ilógicas, pero si no existe esta comunicación dentro de la empresa, no funciona. Entonces, el nivel jerárquico o el grado de importancia que pueden tener en cuanto a las funciones tiene que ser similar, porque uno trabaja de la mano con el otro. Ajá. Digo, a lo mejor uno puede saber más que otro, pero bueno, trabajan de la mano y tienen el mismo nivel y la misma importancia. Si no existiera un capitán de meseros, pues simplemente no tendríamos con quién dirigirnos o a quién exigirle o simplemente decirle, ¿sabes qué? Pues mira, el menú va a ser este y este. Y entonces el capitán de meseros dice, ok, entonces voy a presentar o voy a utilizar tal plaqué, ¿qué te parece? Pues podemos cambiarlo, no podemos cambiarlo, sí, me gusta, etcétera, etcétera. ¿Sale? Digo, eso yo me di cuenta en varios lugares, pero por ejemplo, donde lo tenían muy marcado, era en el hotel en Presidente Intercontinental. Ahí sí tenían muy marcada esta parte de la relación que existía entre el capitán de meseros y, en este caso, con el sous-chef. No directamente con el chef ejecutivo, sino con el sous-chef. Como ambos tenían casi el mismo nivel jerárquico en cuanto a la importancia dentro del hotel, pues bueno, su constante comunicación era muy efectiva, muy efectiva. O sea, literal era así como de, ok, pues al rato, no sé, a lo mejor hoy, ¿no? Eran las 7, 8 de la mañana o las 9 y decían, ¿sabes qué? Pues mira, a la 1 de la tarde tengo un evento en tal salón y pues bueno, van a ser tantas personas. Y ya el capitán de meseros le decía, ok, pero ¿de qué se va a tratar? ¿O de quién es el evento? No, pues el evento es a lo mejor de unos empresarios y es a lo mejor un curso o es un seminario. Perfecto. ¿Qué vas a ofrecer? Pues mira, voy a ofrecer esto y esto. Necesito que me acomodes, no sé, tantas estaciones y necesito que el área esté libre, necesito agua simple, etcétera, ¿no? Y entonces ya el capitán de meseros, perfecto. ¿Sabes qué? Pues mira, tengo esto y esto, voy a hacer el montaje y en una hora está listo, ¿no? Un ejemplo. En una hora te das una vuelta para ver cómo quedó o si no modificamos algo. Y hagan de cuenta que lo que hacían ellos es que si el evento era a la 1 de la tarde, a las 11 de la mañana ya tenía que estar montado todo. Ajá, entonces lo que el capitán de meseros le decía al su chef era así de, por favor, ve y verifica que todo esté correcto y que no te haga falta nada. Y entonces ya iba el su chef y decía, ok, pues mira, podemos cambiar esto, podemos acomodar esto, o simplemente así está perfecto y necesito al personal a lo mejor de servicio, ¿no? Necesito 6 personas en servicio. Perfecto, pum. Y era una comunicación constante. Y de esa forma es como tiene que funcionar, en este caso, tanto en restaurantes como en banquetes o como en hoteles. La comunicación efectiva que debe de existir entre estas personas tiene que ser muy amplia y de hecho debe existir una relación muy estrecha. Si existe una relación buena entre estas personas, vamos a tener que el resultado va a ser óptimo, ¿sale? Y pues bueno, luego tenemos también después del chef o por debajo del chef, tenemos en este caso las compras y las bodegas, en este caso van a ser los encargados de almacén y los encargados de compras, y por otro lado tenemos los ayudantes de cocina. Hablemos cualquier rango, puede ser cocinero A, cocinero B, cocinero C, supervisor de cocina, encargado de cocina, etcétera, pero va a estar por debajo del chef. Y por el otro lado tenemos la parte del capitán de meseros, lo que yo les mencionaba, y en este caso los meseros y los steward. ¿Sale? Los steward, que son en este caso las personas que se van a encargar primero de quitar el cochambre de los platos y segundo de hacer la limpieza como tal de los platos, ¿no? En este caso también podemos conocerlo como la balosa. Algunos hoteles ya no tienen, pues sí, empresas o hoteles ya no ocupan esta parte de, pues tengo un steward y después tengo un lavalosa. No, sino el steward se dedica de hacer toda la parte de cochambre y hacer la parte de lavalosa.
¿sale? Entonces los stewards son muy buenos, ¿sale? Y aparte son parte fundamental del equipo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros como cocineros a veces caemos como en la soberbia de decir, pues yo soy cocinero y yo no lavo, ¿no? Entonces ya cuando nos damos cuenta, tenemos la torre de trastes sucios y tenemos un cochinero y todo el rollo. ¿Por qué? Porque a veces en un evento, digo, un evento es muy distinto a trabajar en un restaurante. Digo, trabajas en un restaurante y pues a lo mejor te desocupaste y lavas tu sartén para volverlo a ocupar, ¿no? O lavas tus utensilios y los ocupas y así sucesivamente estás enjuagando. En el punto del banquete es sumamente difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer 3 huevos que a lo mejor hacer 3 cajas de huevo, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor exprimir 1 litro de jugo que exprimir 20 litros de jugo o 50 litros de jugo. O sea, estamos hablando de que ya es, híjole, es distinto. Entonces ya no tienes el tiempo para estar lavando y estas personitas, los steward, son primordiales para que funcione esto, porque aparte son rapidísimos, son buenísimos y de verdad son como parte primordial del equipo de trabajo. Bien, vamos a definir un poquito sobre la parte de las funciones del personal de banquetes. Ahora, es muy distinto poder definir o tratar de definir el personal del restaurante que el personal de banquetes. ¿Por qué? Porque las actividades y las funciones son totalmente diferentes. Vamos a tener que, la cantidad de actividades que se tienen que hacer en un banquete son más que las cantidades de actividades que se tienen que hacer dentro de un hotel o de un restaurante. Bueno, de un restaurante, porque casi cuando hablamos también de banquetes, hablamos también pues, de cómo funcionan algunos hoteles, principalmente all inclusive. Ajá. Entonces vamos a tener que dentro de esta parte de las funciones del personal, nos dice que el gerente o director de banquetes es aquella persona que proporciona las facilidades para lograr los estándares de calidad y eficiencia. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser las funciones específicas de esta persona? Primero tenemos que tiene que asistir a las reuniones de banquetes. Ajá. Luego, programar reuniones con sus subalternos para hablar del servicio. ¿Sale? Entonces, bueno, número 1, asistir a la reunión de banquetes. Tiene que asistir a todas las reuniones específicas de lo que se pretende ofrecer. Ajá. Es la persona que se va a empapar de toda la información para que esta persona pase la información al resto del equipo. Esta parte de la programación de reuniones con sus subalternos también es muy importante. Una vez que se definió el tipo de evento, la categoría, la clase, dónde va a ser, horarios, etcétera, etcétera, también se tiene que definir cuál es el servicio que se pretende ofrecer o qué tipo de servicio se pretende ofrecer. Tenemos también número 3, revisar las hojas de función del chef. Número 4, solicitar el personal para los eventos con tiempo. Número 5, revisar el uniforme del personal. Número 6, dar seguimiento con los botones a los anuncios de los eventos. Número 7, supervisar la limpieza general de los salones y equipos. Número 8, checar con almacén si llega todo lo solicitado en la hoja de función del evento. Número 9, dar el visto bueno a los detalles de comida y de montaje junto con el chef antes de iniciar el evento. Y número 10, organizar y operar eventos dentro y fuera del lugar. Entonces, si nos damos cuenta, esta parte o el gerente realmente de lo que se encarga es de toda la parte operativa que puede tener el banquete. Y hablemos de parte operativa no nada más de papeleo, sino toda la parte de organización, toda la parte de cómo va a funcionar el evento, es muy importante tomarlo en cuenta, o bueno, tomar en cuenta que es una de las funciones primordiales que se deben de tener en este punto. Por otro lado tenemos el gerente de ventas. En el gerente de ventas nos dice que número 1 tiene que proporcionar el mayor número de clientes y de eventos, es decir, es el encargado de que en realidad se tenga chamba. Si no hay chamba es porque, en este caso, ventas no está haciendo pues, su trabajo de manera correcta. Porque lo ideal es vender, vender, vender. Y vender se traduce al número de eventos. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que el gerente de ventas
debe de conocer un sistema de ventas, ¿sale? Es decir, sistema, podemos hablar como de estrategias específicas, podemos hablar de, pues sí, de todas las estrategias que se deben de tomar en cuenta para que esta persona pueda vender. Ahora bien, ¿cuáles son sus funciones específicas? En este caso, en las funciones tenemos que, número 1, es conocer los aspectos de alimentos y bebidas relacionados con los eventos, atendiendo a la clase de personas asistentes, el número de invitados y la hora que se va a efectuar. Esas son como las funciones básicas. Luego tenemos tener nociones del costo y saber el equipo con que cuenta el establecimiento, en este caso adornos, mantelería, sillas, mesas, cristalería o cualquier tipo de decoración que se pueda brindar. ¿Sale? Existen, por ejemplo, empresas o caterings que también te venden fiestas temáticas. Ajá. Entonces, hay lugares o hay empresas de catering que ya cuentan a lo mejor con pues con su equipo de respaldo, ¿no? Ajá, a lo mejor ya tienen mesas, tienen sillones loft, tienen a lo mejor pistas iluminadas, tienen, no sé, X cantidad de cosas, ¿no? Entonces esta persona tiene que conocer y dominar perfecto todo lo que tiene. Por ejemplo, si tú llegas y pides una cotización y dices, ¿sabes qué? La verdad es que quiero una fiesta temática y a lo mejor quiero el tema de, no sé, se me ocurre, no sé, la Edad Media, ¿no? Y tú dices, ¿cómo la Edad Media? Pues sí, la Edad Media, ¿no? Y entonces a lo mejor ya la persona, el encargado de ventas dice, ok, pues mira, para Edad Media nosotros te podemos ofrecer esto, ¿no? O podemos tener esto, esto y esto y esto, y te puedo poner a lo mejor una mesa de este estilo, y te puedo poner a lo mejor decoraciones de este estilo, etcétera, etcétera, pero obviamente esta persona, el gerente de ventas o la persona de ventas, también ya conoce pues cuáles son los costos de esos paquetes, cuánto le saldría a esta persona hacer este tipo de fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas de los gerentes de ventas tienen que conocer todas las características de, en este caso, pues, de los menús que se ofrecen. Y también tiene que ser consciente y debe tener la capacidad de recordar todo el equipo que se tiene para, pues bueno, funciones especiales, ¿no? O eventos especiales. Por otro lado, tenemos la parte de secretaria. Nos dice que su función es asistir al encargado de banquetes en las funciones de ventas. Ok, chicos, vamos a dejarle hasta aquí, vamos a cortarle aquí y nos vemos el día de mañana. Mañana retomamos y mañana es el examen de esta materia, así que por favor, pues repasen, estudien, no lo sé, que el examen sí está un poquito lleno de información, así que los veo mañana aquí a las 7 de la mañana. Sale, que tengan buen día. Igualmente. Vale, chicos, bye bye.